Tras el brote zombie, mi mejor amiga y yo renacimos. Las buenas noticias. Teníamos suministros abundantes y podíamos relajarnos por completo. Las malas noticias. Los zombies habían evolucionado. Para salvar nuestras vidas, mi mejor amiga y yo nos volvimos locas matando en el apocalipsis. 1. Un año después del brote zombie, los efectos en cadena causados por la drástica reducción de la población humana comenzaban a hacerse evidentes. Apenas comenzando junio, la temperatura aumentó abruptamente. En el último mes también habían caído varias lluvias torrenciales consecutivas. Hasta la maleza fuera de la villa había crecido hasta la altura de medio cuerpo. La superficie de cemento originalmente vertida en el camino estaba hecha añicos por las malas hierbas. Si no fuera por las marcas de neumáticos frente a la puerta pequeña de la villa, desde fuera parecería una casa abandonada enterrada en la maleza. El exterior de la villa se había convertido en una selva tropical, pero el huerto cuidadosamente mantenido dentro de la villa parecía mustio y a punto de morir. Mi mejor amiga, con un sombrero para el sol, sudaba profusamente deshiervando en la tierra. Yo, cargando una azada, arrancaba furtivamente los brotes de rábano del suelo para comerlos con salsa. Laura. Me sobresalté y metí rápidamente el brote que tenía en la mano en mi boca. Yo no fui. De paso, le di una patada al gallo que estaba cerca mordisqueando piedritas para entretenerse. Fue Albahaca. El majestuoso gallo blanco parpadeó confundido con sus pequeños ojos como cuentas, y al verme contener la risa, de repente aleteó y emprendió vuelo para picotear mi cabello. Rápida como un rayo, agarré su cuello. Grrrr. Todavía no se rendía, e intentó darme una patada voladora. Mientras estábamos enfrascadas en nuestra feroz batalla, de repente llegó un canto de pájaro extraño. Los alrededores de la villa en la ladera de la montaña tenían buena vegetación y a menudo había pájaros. Pero ahora esos cantos sonaban como si vinieran de muy lejos. 2. Subí a la azotea con Albahaca, pero no vi nada inusual en el bosque a través del telescopio. Miré al cielo con duda y vi a lo lejos una masa oscura y compacta moviéndose lentamente hacia adelante. ¿Es una nube de tormenta? Mi mejor amiga también subió. Reajustó el enfoque del telescopio de alta potencia y se acercó curiosamente a mirar. ¿Qué es? Pájaros. No entendía, así que directamente ajusté mis lentes de contacto al modo telescopio y miré de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de a qué se refería mi amiga con pájaros. Eran innumerables bandadas de aves migrando a gran escala. Juntas formaban una sombra que oscurecía el cielo, avanzando compactas y oscuras hacia una dirección desconocida. Mi amiga claramente estaba un poco asustada. Son esos pájaros zombies. La tranquilicé con tono seguro. No, son solo aves comunes. Si la línea de tiempo después de renacer no había cambiado, solo algunos zombies habían sufrido una evolución primaria en el segundo año del brote del virus. Y este virus mutado de nivel 1 aún no era suficiente para infectar a otras aves o bestias. Pero ahora no es la temporada de migración de aves. Al oír a mi amiga decir eso, de repente me sentí inquieta. En realidad, además del frío, hay otra posibilidad que podría causar la migración a gran escala de las aves. Mi amiga, con los párpados bajos, pronunció solemnemente dos palabras: miedo. Sí, las aves siempre tienen una sensación natural del peligro inminente. ¿Deben estar huyendo de algo? ¿Están huyendo de los zombies? Pero los zombies ya habían aparecido. Entonces, ¿qué podría ser más aterrador que los zombies en la ciudad? Mi mejor amiga y yo guardamos silencio al mismo tiempo. Nos miramos y dijimos simultáneamente la respuesta más probable. La marea de zombies. 3. La primavera significa el renacimiento de todas las cosas. El verano es la temporada de crecimiento salvaje. Lo ridículo es que incluso los zombies parecen seguir esta regla. Los zombies, que gradualmente despiertan a la conciencia de caza, se reúnen espontáneamente. Y las áreas urbanas son las más densamente pobladas. Con una escala tan grande de zombies, era solo cuestión de tiempo que se formara una marea. La migración repentina de las aves era como hacer sonar la sirena de alarma. La marea de zombies había aparecido, y probablemente estaba ya muy cerca. Después de discutir rápidamente varias estrategias, decidimos mover los suministros primero. En la villa, los que respiraban éramos mi amiga y yo, además del perro Arturo y ese grupo de gallinas en el patio. Poco tiempo, mucha tarea, y para colmo esas gallinas de campo eran muy rebeldes. Al final, solo pudimos adoptar el método de captura más simple. Suelta al perro. Albahaca fue perseguido hasta quedarse ronco, y se lanzó sobre nosotras con sus esposas e hijos como si fuéramos su salvación. Lamentablemente, mi espacio no podía guardar seres vivos. Solo pude turnarme con mi amiga para agarrar a esas gallinas blancas temblorosas y tirarlas al compartimento del sótano. Después de llevar a Arturo también al sótano, ya se podían escuchar vagamente los alaridos que venían de lejos.
bajo una verdadera marea de zombis, el muro perimetral de grosor normal de la urbanización de Villas no aguantaría mucho, y la profundidad y solidez del sótano determinaban que no podía ser la primera opción para salvar la vida. Aún no aparecían figuras de zombis en el campo visual del telescopio, quizás la densa vegetación había ralentizado su velocidad. Revisé por última vez el tanque de gasolina del coche y luego metí de golpe todas las armas que mi amiga ya había mantenido previamente en mi espacio. Después de volver de Ruijin, mi espacio dimensional de habilidad inexplicablemente se había agrandado bastante. Ahora era como un contenedor de 5 o 6 metros cuadrados, con varias armas y suministros de emergencia clasificados y ordenados. Mi amiga ya había ajustado el dron. No sé si sería por el campo magnético. Los drones civiles comunes ahora solo podían establecer conexiones de señal temporales, y las imágenes transmitidas se veían entrecortadas y borrosas. Pero a veces una sola foto era suficiente para probarlo todo. La imagen se actualizó. Para entonces, el cielo ya se estaba oscureciendo gradualmente, y el dron seleccionó automáticamente la función de fotografía nocturna. Se podía ver a los pies de la montaña negra, innumerables zombis arrastrándose como demonios. Pares y pares de ojos espeluznantes y brillantes se veían borrosos en la oscuridad, como un río interminable de fantasmas. Asterisco 4. Hay tantos. En ese momento, ya era demasiado tarde para bajar de la montaña en coche. Con una marea de zombis tan vasta, incluso si tuviéramos piel de cobre y huesos de hierro, seríamos aplastados como hormigas. No todos subirán la montaña. Las lluvias de los días anteriores habían arruinado el camino de cemento transitable en la montaña. Ahora, con los árboles densos y la temperatura baja, no era la mejor ruta. Aunque no evitarían deliberadamente la montaña, toda la evidencia de mi vida anterior demostraba que la gran mayoría de los zombis elegirían las llanuras más despejadas. Pero al frente de la marea de zombis a menudo no solo hay zombis, sino también supervivientes que huyen desesperadamente. Instintivamente entrarían en las montañas, donde el terreno es relativamente complejo, atrayendo también a grandes cantidades de zombis. Bajo la marea de zombis, incluso enfrentar solo el 1% de ellos sería una batalla feroz entre la vida y la muerte. No abras la puerta principal sin importar lo que veas. Le estaba advirtiendo seriamente a mi amiga, mientras giraba la cerradura mecánica de la puerta trasera. Para evitar ser flanqueadas por la horda de zombis, habíamos cavado trincheras alrededor de la villa de antemano. Pero ahora, con la maleza creciendo salvajemente, las trincheras podrían no ser útiles. Después de un breve miedo, mi amiga también se había calmado. Ella y yo pensamos lo mismo, pero ella me lo impidió con sus palabras. El camino de la montaña trasera fue enfangado por el río antes. El coche no puede salir por ahí. No pienso bajar de la montaña en coche. La compuerta se abría lentamente. Yo agarré la motocicleta que sonaba traqueteando al lado. La trinchera que cavamos es demasiado superficial. Tengo que hacer que explote de nuevo. Laura, estás realmente loca. Mi amiga, furiosa, saltó y me gritó, pero aún así me lanzó un casco antibalas. Ve rápido y vuelve pronto, te cubro. Le hice un corazón a mi amiga, me di la vuelta, monté en la motocicleta y bajé la visera del casco. Martina, los fuegos artificiales que no pudimos lanzar en Año Nuevo, hoy cariño te los compensará. Mientras la cerradura mecánica volvía a caer, mi amiga agarró su rifle de francotirador y trepó a lo alto de la azotea. Laura, no mueras. Asterisco 5. El camino era bumpy y fangoso, con maleza creciendo salvajemente, algunas incluso superaban la altura de los neumáticos. Avancé entre los estridentes cantos de los insectos. Cada vez más aves que habitaban en las copas de los árboles se alzaban asustadas, formando una nueva nube negra de escape. Miré brevemente hacia el horizonte. El cielo se oscurecía gradualmente, aunque todavía estaba todo tranquilo, en el aire ya se podía percibir un leve olor a putrefacción. Esa era la señal de que la marea de zombies se acercaba. Después de enterrar a medias la potente nitroglicerina 5.0 de mi espacio en el camino inevitable de la marea, volví a montar en la moto. La función de visión nocturna de las gafas se había ajustado automáticamente. Me puse las gafas de protección y apreté el acelerador a fondo. Los neumáticos modificados, con un chirrido peligroso y estridente, irrumpieron en la trinchera ya inundada de maleza. El agua de lluvia acumulada en la trinchera aún no se había secado, y cuando las ruedas pasaban sobre la maleza y el fango, había una sensación desagradable y resbaladiza. Tiré la microbomba plástica en las rodadas del vehículo, lo pensé un momento, luego dejé la moto y trepé rápidamente a un árbol ornamental de frondosas ramas. Desde la copa, mirando hacia abajo, la noche era como una bestia indescriptible, tragándose todo en una oscuridad silenciosa y mortal. Y en el extremo más lejano, solo había un verde tenue, parpadeante, apenas visible. Entonces,
El rugido de incomprensión de mi amiga llegó a través de los auriculares de radio. Laura, ¿qué eres? ¿Un mono? ¿Cómo puedes trepar a un árbol así nomás? Escondida en la rama del árbol, le pregunté despreocupadamente a mi amiga, Martina, ¿adivina qué estoy viendo en el árbol? Del otro lado, de repente todo quedó en silencio. Pero yo, en cambio, me reí, veo zombis, muchos zombis. Mi amiga guardó silencio un rato, luego cambió a un tono serio. No me importa lo que veas, vuelve ahora mismo. Martina, mejor huye. Esa ametralladora M249 en el almacén que nunca me atreví a usar. Llena la moto de gasolina, al menos podrás llegar hasta salir de la ciudad T. Mi amiga, reprimida al máximo, en cambio habló con una calma extraña. Laura, en mi arma solo dejaré una bala de la gloria, no me obligues a disparártela en la cabeza. Regresa ahora mismo, inmediatamente. Sí, mami. Después de colocar los explosivos, los rugidos de los zombis serán cada vez más claros. Conduje la motocicleta a la velocidad de un cohete, y finalmente, bajo la amenaza de la bala de la gloria, logré regresar a la villa en el último momento. Mi amiga aún no había bajado de su posición de francotirador. Bajé la cerradura mecánica de la puerta trasera, y luego, como un lamebotas, trepé con la ballesta y las flechas especiales. Mi amiga ni siquiera me miró. Cariño, me acerqué activamente. La mujer cruel empujó mi cabeza sin piedad y luego me metió las nuevas fotos transmitidas por el dron frente a los ojos. La marea de zombies se dispersó en parte, probablemente desviada por otras personas que huyeron a la montaña. Aún así, según las fotos, tendremos que enfrentarnos a casi 200 zombies. Y el mayor peligro no son solo estos casi 200 zombies. Mi amiga también pensó en el punto clave. Si usamos fuego pesado imprudentemente, inevitablemente atraeremos una interminable cantidad de zombies. Guardó silencio un momento, y luego añadió, quizás también incluya a otros supervivientes. ¡Guau! Hice un falso grito de alegría. Eso suena realmente muy peligroso. Un año después del apocalipsis, innumerables supervivientes ya habían sido llevados al límite, sin balas ni provisiones. En situaciones desesperadas, nunca escatimo en usar la mayor malicia para adivinar la naturaleza humana. Bajo la vasta noche, las sombras de los fantasmas se cernían, y los espantosos alaridos no cesaban. La primera explosión ensordecedora fue como una señal, dando inicio a esta batalla por la supervivencia. Innumerables restos mutilados estallaron en el aire, pero incluso los explosivos más poderosos no podían detener realmente el avance de la marea de zombies. Martina, le lancé una máscara antigás a mi amiga. ¿Tienes miedo? Mi amiga se puso la máscara, a través de los 2 agujeros redondos, me miró y preguntó, ¿y tú, tienes miedo? Sonreí, muerta de miedo. Mi vida anterior terminó en una marea de zombies. No temas. Mi amiga giró la cabeza y recargó la bala. Esta vez yo seré tu escudo. Asterisco 6. Con la llegada de la marea de zombies, hasta el viento llevaba un hedor pútrido. Me sequé el sudor que me pegaba en los párpados y tomé de las manos de mi amiga la flecha llena de combustible. La cuerda de la ballesta estaba tensada al máximo. Me tumbé en la posición de francotirador y disparé una flecha que atravesó el cuerpo del zombi más adelantado. Este cayó en la trinchera como se esperaba. Los explosivos detonaron. Tras una breve y aguda explosión, el cuerpo del zombi de repente estalló en llamas. Era el combustible de la flecha que se había encendido. Pero no nos apresuramos a celebrar el éxito del plan. Como se esperaba, el zombi no perdió completamente su capacidad de movimiento por el daño de la explosión. Seguía impertérrito, arrastrándose continuamente hacia adelante con el cuerpo en llamas. Ahora, dispara. Mi amiga no dudó ni un momento. Un disparo certero atravesó la cabeza del zombi. Luego el segundo, el tercero. Estaban envueltos en llamas, sus extremidades retorcidas, como demonios salidos del infierno, y fueron eliminados de un solo disparo no lejos de la trinchera. Mi amiga y yo ya no intercambiamos palabras. Con suficiente complicidad, incluso un cruce de miradas era una pérdida de tiempo. Finalmente, los cuerpos en llamas se unieron gradualmente formando un dragón de fuego. Las lluvias de días anteriores habían empapado la vegetación circundante, y ahora lo que más fácilmente ardía eran esos zombis que ya no tenían vida. Los cadáveres se acumulaban cada vez más, y con la ayuda del combustible, se alzaban enormes lenguas de fuego. El sudor me llegó a los ojos, causando un dolor punzante. Mecánicamente, alcé la mano para buscar las flechas de ballesta en mi espalda, pero no encontré nada. Ahora pareces esa botella de gasolina de Defiende el Rábano. Mi amiga me lanzó un rifle de repetición y luego, con destreza, alzó su arma y disparó certeramente a la cabeza de un zombi que intentaba escalar sobre el dragón de fuego. Me limpié la cara con su manga, viendo cómo los cadáveres de zombis se acumulaban en el dragón de fuego. Estas cosas le temen al fuego.
Mi amiga parecía haber descubierto un nuevo mundo, observando a una parte de los zombis que intentaban rodear el dragón de fuego. Se han vuelto más inteligentes. Por supuesto, esto no eran buenas noticias, pero también era el camino inevitable en el apocalipsis. No podemos dejar que se desvíen. Revisé la munición del rifle de repetición, trepé al muro exterior de la villa y disparé a los zombis que se escapaban abajo. De repente, el viento nocturno avivó una enorme lengua de fuego en el dragón de fuego. Una ola de calor nos golpeó en la cara. En realidad, este era un plan muy arriesgado, un descuido y podríamos terminar literalmente atrayendo el fuego hacia nosotros. Bajo la acción del acelerante, los cadáveres en la base se habían fundido gradualmente, como pilas de heno apiladas, como un muro alto hecho de carne y sangre. Mi amiga, bajo la máscara antigás, no se distrajo ni un segundo. Aunque la escala de la marea de zombies era mucho menor de lo que imaginábamos, seguía siendo una batalla feroz sin precedentes. No me descuidé, casi vacié el cargador, y solo entonces maté a suficientes zombies como para derribar el muro, y el dragón de fuego estaba lejos de extinguirse. Las cenizas carbonizadas de los cuerpos quemados se elevaban en el viento, y hasta el aire estaba impregnado de un olor a grasa rancia y putrefacta. Agachada en la posición de francotirador con el arma vacía, mi amiga seguía tumbada en su lugar, bajo la máscara antigás. Sus ojos eran como los de un halcón, fríos y penetrantes. A su lado, cambié el cargador de mi arma por mi cuenta, y ella inmediatamente guardó su arma y se sentó. Luego me miró, con una expresión de asombro, ¿y tienes la cara descubierta así? Guardé silencio unos segundos, saqué lo que ella me había dado y me quejé, ten un poco de compasión, mira bien lo que me diste. Mi amiga tomó mi máscara antigás, la miró fijamente y dijo, mascarilla rejuvenecedora. Sigue, por favor. Mi amiga murmuró en voz baja, ahora entiendo. Cuando la compré pensé que las máscaras antigás también tenían edición limitada de Iron Man. Sé razonable. Me puse las gafas de sol como pude. Este viento ya empieza a escocer en los ojos. Al ver que la situación estaba bajo control, salté del muro y comencé a limpiar algunos pequeños incendios causados por los zombies cerca. Pero antes de poder apagarlos todos, de repente escuché un grito extremadamente penetrante. ¡Socorro! 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 Casi al mismo tiempo, la voz de mi amiga también sonó en los auriculares. Laura, vuelve rápido. No tuve tiempo de investigar. Instintivamente me di la vuelta y eché a correr hacia la puerta secreta de la villa. En una distancia de poco más de 100 metros, ocurrió una mutación repentina. De repente, una figura humana salió disparada de entre las llamas. Desenfundé mi arma y amartillé. La voz de mi amiga en los auriculares casi se quebró. Detrás de él, en el instante en que levanté mi arma, apareció de repente un monstruo humanoide con 4 brazos y 4 piernas. Se arrastró por el suelo a gran velocidad, pasando sobre el dragón de fuego, se detuvo solo un segundo en su lugar, y luego se abalanzó sobre mí y el joven que había aparecido de la nada. ¿Qué demonios es esta cosa? Me sentía extremadamente asqueada por los ojos compuestos en la cabeza del monstruo, y disparé varias veces seguidas. Pero era demasiado rápido, sus 4 piernas tenían las articulaciones retorcidas, y al arrastrarse por el suelo parecía un ciempiés gigante y grotesco. Era la primera vez que fallaba tantos disparos, y mi corazón se hundió. Sin importar si descubrían mi habilidad, corrí y saqué la escopeta que usaba para salvar mi vida. A las 4 en punto detrás de ti. La voz de mi amiga era muy grave. Escuché un disparo repentino detrás y supe que era la señal de ubicación que me daba. Sin dudarlo, disparé directamente en esa dirección. El monstruo inmediatamente emitió un chillido agudo y distorsionado, pero sonaba como una voz humana, y la puerta pequeña de la villa ya estaba al alcance de la mano. Mi amiga saltó desde su posición. Voy a abrirte la puerta. No la abras. Me di la vuelta y disparé de nuevo. El monstruo, por el gran impacto, se tambaleó, aunque ganamos tiempo, se volvió más furioso. Mi amiga también estaba furiosa. Laura, guárdate tu heroísmo individual para ti. Martina, escúchame, jadeaba, mi voz entrecortada por el viento. Nunca he visto este monstruo. Si abres la puerta, quizás todos muramos. Esa ametralladora pesada de la zona sur todavía está en el sótano. Necesito que la traigas para cubrirme. Laura, la voz de mi amiga sonaba algo exasperada. 5 minutos. Aguanta 5 minutos. *7. Mientras hablaba ya había pasado la puerta pequeña, pero el monstruo todavía me perseguía incansablemente. Había sufrido pérdidas por mi causa, y no se iría a menos que yo muriera. Aunque la munición de la escopeta era suficiente, con este desgaste físico extremo, era cuestión de tiempo antes de que no pudiera aguantar más. Tenía que atraer al monstruo lejos de la villa antes de quedarme sin fuerzas. Alejado del centro de las llamas, los alrededores se sumieron repentinamente en la oscuridad.
La maleza bajo mis pies parecía haberse convertido en enredaderas vivas, que podían matar a alguien con un solo descuido, pero el monstruo no mostraba el más mínimo temor en la oscuridad total. Quizás ni siquiera dependía de sus ojos para distinguir las cosas. Al pensar en esta posibilidad, me detuve de inmediato. Era imposible que apareciera un zombi naturalmente mutado tan fuerte en el segundo año del apocalipsis. Definitivamente tenía un punto débil mortal, y el monstruo, aprovechando este momento, saltó y atacó directamente mi cara. En un abrir y cerrar de ojos, en lugar de retroceder, contraataqué, giré la daga que había sacado de mi espacio y, arqueando la espalda hacia atrás, me deslicé junto al abdomen del monstruo. La daga al cortar el cuerpo del monstruo tuvo una sensación repugnantemente grasosa. La hoja afilada estaba cubierta de grasa, y al final solo logró raspar una capa protectora de su piel. Aunque no logré matarlo de un golpe, eso era justo lo que quería verificar. Esa capa en el abdomen del monstruo no era ninguna capa protectora. Era una gruesa capa de adiposira, y mi acción enfureció por completo al monstruo. ¡Ah!, chilló agudamente. Su cuello emitió un crujido extraño, y sin siquiera girar su cuerpo, su cabeza se torció hacia atrás como una serpiente. Bajo la visión nocturna, era como si un demonio del infierno hubiera aparecido en el mundo. Devolví la daga al espacio y saqué la escopeta de nuevo, esta vez apuntando directamente a los varios pares de ojos compuestos en la cabeza del monstruo. ¡Bam! Al instante, los ojos del monstruo quedaron destrozados. Pero aún así, todavía podía localizar mi posición con precisión. El monstruo claramente no valoraba su cabeza tanto como su abdomen. Era diferente a los zombis comunes. Su punto débil mortal realmente estaba escondido bajo esa gruesa capa de adiposira en su vientre. Este resultado analizado era bastante problemático, y en ese momento, el monstruo, con el cuello estirado, ya se había arrastrado rápidamente hasta frente a mí. Ya había cambiado a una daga de hoja larga y estaba a punto de intentar lo mismo, cuando de repente vi aparecer de la nada un golpe sordo que impactó en la unión del cuello del monstruo. Era el joven, que había regresado. ¡Corre, corre, corre! Con un golpe certero, me agarró y salió corriendo aún más rápido que el golpe que acababa de dar. El monstruo quedó aturdido por el golpe, quiso vengarse pero falló al abalanzarse. Por un momento, yo también estaba un poco aturdida. Después de tantas situaciones de vida o muerte con mi mejor amiga, era la primera vez que escapaba tan fácilmente. El cabello del joven estaba un poco chamuscado y rizado por el dragón de fuego de antes, y su perfil, visible mientras corría, me resultaba inexplicablemente familiar. Antes de que pudiera pensarlo bien, lo vi girar y correr de vuelta hacia el dragón de fuego fuera de la villa. Inmediatamente me detuve, y con la mano por detrás le agarré el cuello. Si te atreves a llevar al monstruo de vuelta, te mato ahora mismo. El joven, asustado, intentó soltar mi brazo. Con fuego. Solo el fuego puede derretir la adiposira de su cuerpo. Antes de que pudiera discernir si era verdad o no, el sonido escalofriante de arrastre se escuchó de nuevo. Empujé bruscamente al joven y acto seguido rodé por el suelo. En el siguiente instante, el monstruo, que parecía dos cuerpos cosidos juntos, cayó del cielo justo donde estábamos nosotros hace un momento. ¡Ah! El chillido agudo del monstruo casi perforaba los tímpanos. Disparé el último cartucho de la escopeta, pero la velocidad de ataque del monstruo era aún mayor. Había sido burlado varias veces, y este ataque era claramente más cruel y directo. No tenía tiempo para recargar la munición. En el momento crítico, solo pude arrojar la escopeta y las balas al joven. «Recárgala». Luego, cambié al revólver Magnum de mi espacio. Mientras levantaba el arma y disparaba, las extremidades delanteras del monstruo ya se abalanzaban sobre mi rostro. El primer disparo falló, el segundo lo encajé directamente en su articulación retorcida. El monstruo inmediatamente emitió un grito de dolor. Sus filas de dientes afilados brillaban siniestramente bajo la luz de la luna, y sus fauces estaban a punto de atravesar mi cabeza. En este momento, ya no podía esquivar. Con la determinación de si yo muero, tú mueres también, levanté el arma y la metí en su boca. La bala estalló en la parte posterior de la cabeza del monstruo, pero seguía vivo. Mi muñeca casi entraba en su boca. Un pequeño rasguño sería suficiente para convertirme en un monstruo humanoide. En un instante, el joven se abalanzó, y gateando, atravesó la escopeta en su boca. Aproveché la oportunidad para sacar mi mano, la limpié confirmando que no había heridas. Luego agarré la ropa del hombre y corrimos hacia la villa desocupada del sur. El joven, llevado por mí, tropezó, y mientras corría señaló la hoguera detrás. Ahí hay fuego, pero el dragón de fuego no podría contenerlo. La puerta de la villa desocupada estaba cerrada con llave. Contuve la respiración y salté la valla. Justo cuando me daba la vuelta para ayudarlo, no esperaba que él ya hubiera tomado carrerilla y saltado. El cañón resistente de la escopeta nos dio un breve respiro.
El joven claramente ya estaba exhausto, tosiendo violentamente, pero aún forcejeó para levantarme el pulgar. Realmente, eres la chica más increíble que he conocido. No mostré expresión, solo tragué con dificultad la espuma de sangre que subía por mi garganta. Eso es porque no has visto lo suficiente. La distribución de esta villa era igual a la nuestra, solo que llevaba desocupada más de un año y parecía especialmente lúgubre y desolada. Aunque la puerta principal estaba cerrada, ninguno de nosotros creía que eso pudiera detener la entrada del monstruo. En momentos de vida o muerte, los sentidos siempre se agudizan. El espeluznante sonido de arrastre apareció de nuevo. Alzamos la vista al mismo tiempo. El monstruo, increíblemente, ya había escalado la verja de hierro y estaba al acecho en la oscuridad. Por un momento, ninguno se movió primero. Incliné la cabeza y le eché un vistazo al joven. Necesito que lo atraigas cerca de la piscina. El otro también estuvo muy serio. No tengo suficiente agro. Justo en ese momento, el monstruo finalmente no pudo contenerse y atacó. Su cabeza ya había sido perforada antes, y la carne negruzca y podrida estaba expuesta en la herida sangrante, pero sus dientes seguían siendo afilados, podían desgarrar la piel humana con facilidad. Mientras lanzaba su ataque, levanté mi arma y volé la coronilla del monstruo de un disparo, luego puse el revólver Magnum en los brazos del joven. ¿Ahora tienes suficiente agro? El joven, sí, aunque su expresión era de incredulidad, no dudó en salir corriendo. Asterisco 8. Aproveché este tiempo para envolver mis manos con cinta anticortes, y cuando llegué cerca de la piscina, el joven efectivamente había atraído al monstruo. No sé cómo, pero había trepado a la plataforma de salto de más de 2 metros de altura y estaba en una lucha extrema con el monstruo. Al ver su situación peligrosa, saqué la ballesta y apunté a la espalda del monstruo. El sonido del disparo atravesó el viento nocturno. La hoja de la flecha rozó la piel del monstruo y se clavó directamente en la madera cercana. Como se esperaba, al verme ofrecerme voluntariamente, el monstruo cambió inmediatamente de objetivo. Toma. El joven no huyó de inmediato, sino que, colgado del borde de la azotea, me lanzó la pistola. Rodé para esquivar al monstruo que se abalanzaba y, al hacerlo, recogí la pistola y le disparé en el pecho. ¡Boom! El monstruo, sintiendo dolor, se estrelló violentamente contra el edificio contiguo. Miré hacia la plataforma alta. Bien hecho. El joven juntó 2 dedos y se los pasó suavemente por la sien. Misión cumplida. Pero la velocidad de recuperación del monstruo era extremadamente rápida, y pronto volvió a la carga. Huí al borde de la piscina, y el ataque del monstruo me siguió de cerca. Esta vez, no usé un arma de fuego. Mientras se abalanzaba, me incliné hacia atrás y clavé el sable tan que había cambiado temporalmente en su pecho ya abierto. La fuerza tremenda casi hizo que el sable tan se me escapara de las manos. Acomodé la empuñadura en la curva de mi hombro, apreté los dientes y agarré con fuerza la hoja sobrante con ambas manos. El afilado sable tan se incrustó en el cuerpo del monstruo, finalmente cortando la adiposira resbaladiza. Una vez que apareció el corte, con la fuerza del impulso, el monstruo fue rápidamente destripado. Con la herida en el abdomen, cayó en la piscina de más de 3 metros de profundidad. Las lluvias de los días anteriores habían cubierto las paredes interiores de azulejos con un resbaladizo musgo. Era imposible trepar hacia arriba. El monstruo tenía el tórax y el abdomen abiertos por el cuchillo, las vísceras le salían del vientre, y un intenso olor pútrido llenó el aire inmediatamente. El joven acababa de bajar de la plataforma cuando esta pestilencia le dejó el rostro contraído. Yo, cubierta con la sangre del monstruo, estaba tan apestosa que mi nariz dejó de funcionar brevemente. Y justo cuando pensaba que el monstruo había sido eliminado por completo, un sonido de fricción muy leve y extraño sonó casi en mi oído. Agacha la cabeza. Apenas sonaron las palabras gritadas desde lejos, innumerables balas cayeron en la piscina como meteoritos, con un gran impacto. Era Martina. La vi apoyar un pie en la verja del muro exterior, sosteniendo su cuerpo mientras apuntaba esa ametralladora pesada de casi media altura. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que casi me mordía era un zombi infantil. Había estado escondido en el abdomen del monstruo todo el tiempo. Bajo la lluvia de balas, la cabeza y la espalda del zombi quedaron casi destrozadas. Pero aún así, no estaba muerto. Eso era simplemente aterrador. Alto ataque, alta velocidad, armadura natural, casi sin puntos débiles. Era difícil imaginar que esto se hubiera formado por mutación natural en solo un año. Si la evolución de los zombies en mi vida anterior ya había llegado a este punto, la humanidad no habría llegado a evolucionar habilidades especiales. Habiendo agotado el cargador, mi amiga tiró el arma y también saltó la valla para entrar. Ella me miró a mí, yo miré al cielo. Laura, sabía que era mi culpa. Me limpié la sangre de la cara y mostré una sonrisa cuidadosamente complaciente. Cariño,
Maldita seas. Mi amiga alzó la mano con rabia. Instintivamente, encogí el cuello, y antes de que pudiera pensar en una excusa, la vi bajar la mano de repente. Estaba a punto de sonreír, pero al bajar la vista, vi a Martina con el cuello rígido, sus ojos abiertos y furiosos ahora brillaban con lágrimas. ¡Ay, ay, ay! Rápidamente, di la vuelta al interior de mi manga para limpiarle los ojos. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Mi amiga mantenía el rostro tenso, y justo cuando mi manga estaba a punto de tocar su cara, finalmente no pudo evitar reírse con rabia. Está empapada de sangre. ¿Acaso hay diferencia entre dentro y fuera? Aproveché la oportunidad para sonreír y disculparme repetidamente. Que no se repita, que no se repita. Pero mi amiga me miró seriamente. Laura, la vida de todos es valiosa. La mía lo es. La tuya también. *9. Después de calmar los ánimos, mi amiga pareció notar por fin que había un hombre extraño al lado. Se quedó paralizada un momento, y de repente mostró una expresión de sorpresa. ¡Ah! Eres tú. El joven, en cambio, ya estaba acostumbrado. Soy yo, soy yo. Al obtener una respuesta afirmativa, mi amiga me miró emocionada. ¿Lo conoces? Asentí, adivinando a ciegas. No será algún exnovio. No es de extrañar que me resultara un poco familiar. Mi amiga se maravilló. No pensé que podríamos encontrarnos con un ídolo top de antes en el apocalipsis. ¿Ídolo? ¿Qué ídolo? Miré al joven frente a mí, con la ropa hecha jirones y cubierto de sangre. ¿Ídolo? El joven, en cambio, no le importó en absoluto mi mirada escéptica, sonrió y se presentó. Ex ídolo, Javier. Al oír ese nombre, algunos recuerdos borrosos de mi vida anterior de repente se volvieron claros. Javier, el gafe. Mi amiga, confundida. Agarré a mi desconcertada amiga y retrocedimos unos pasos, poniendo distancia entre nosotras y este afortunado que estaba a punto de volverse famoso en el apocalipsis. No te acerques a él, y trata de no hablarle mucho. Mi amiga me miró a mí y luego a Javier, sus ojos llenos de una ansia abrumadora de saber, ¿hay algún chisme que no conozca? Javier se apresuró a declarar. Cuando estaba en el grupo, no tuve novias, no salí en noticias escandalosas, respeto a los mayores y amo a los niños, pago mis impuestos diligentemente, mi cara es natural y mi cuerpo es producto del ejercicio. Mi amiga refutó, pero tus photocards eran carísimas. Y añadió, en el mercado de segunda mano incluso tenías que agruparte con un refrigerador de marca desconocida. Javier también se sorprendió, ¿es tan absurdo? Al ver que los dos conversaban cada vez más animadamente y la conversación se desviaba más y más, agarré a mi amiga y la di la vuelta. Vamos a ver si ese monstruo está bien muerto. Mi amiga retiró la mirada y me preguntó en voz baja, entonces, ¿realmente tiene algún chisme? ¿Qué mata a sus compañeros de equipo? ¿Cuenta? Mi amiga inmediatamente dejó su expresión juguetona y frunció el ceño gradualmente. ¿Intentó matarte hace un rato? Al ver que su mano ya se dirigía a la funda de su arma en la cadera, la sujeté rápidamente. No es eso. Miré hacia atrás al joven, que, exhausto, se había sentado en el suelo. Aunque acababa de ser un compañero temporal con el que habíamos luchado codo con codo, desde que supe su identidad, se había convertido en una bestia peligrosa. Mi amiga no entendía mi cambio repentino de actitud, pero no preguntó más. Volví al borde de la piscina. Los dos monstruos, grande y pequeño, efectivamente no estaban completamente muertos, e incluso parecía crecer una fina película sobre sus heridas. Eso no era normal. La evolución también debe seguir reglas básicas. Los zombies actualmente no pueden sintetizar por sí mismos células activas que se autoreparen. Antes de que mi amiga pudiera reaccionar, salté a la piscina. Cuando mi amiga se dio cuenta de lo que había hecho, estaba tan furiosa que casi me disparó. A pesar de ello, no tuvo más remedio que levantar su arma y hacer guardia junto a la piscina. Te quiero, mami. Hice un corazón exagerado con las manos, luego me di la vuelta, saqué el sable Tamb y lo sostuve firmemente. Con la punta del cuchillo, di la vuelta al zombi que aún respiraba, y efectivamente vi una serie de códigos desgastados en el brazo del más grande. Este resultado coincidía con mis sospechas. Después de volver al suelo con la ayuda del cañón del arma que mi amiga extendió, dije en voz baja, son sujetos de prueba. Tanto en mi vida anterior como en esta, la investigación sobre el virus zombie nunca se ha detenido. Quizás este sea el camino necesario para terminar con el apocalipsis, pero sin importar cuántas veces lo experimente, siempre me parece espantoso. Era la primera vez que mi amiga veía monstruos zombies creados artificialmente, y su expresión se volvió instantáneamente sombría. ¿Ellos están experimentando con zombies? Asentí, pero en mi corazón lo negué instintivamente. Dos formas humanoides retorcidas y un infante. Era difícil no asociarlo con un tipo de experimento aún más cruel. Mi amiga sonrió con dificultad,
me miró de reojo y dijo, no se te da nada bien mentir. Suspiré, en el apocalipsis, no todos los que parecen humanos lo son. Antes de irnos, usé una flecha de ballesta con combustible que hice sobre la marcha para acabar definitivamente con la vida del monstruo. Mirándolo retorcerse y gritar en las llamas, ni mi amiga ni yo dijimos nada más. Hasta que el hedor en el aire se hizo cada vez más fuerte, y nuestras solemnes expresiones se distorsionaron gradualmente. Era demasiado repugnante. Blair, mi amiga fue la primera en rendirse. Mi estómago también empezó a dar volteretas. El monstruo ya estaba muerto. Para evitar un coro de Blair, decidimos por unanimidad que lo mejor era huir. No pasa nada si lo dejamos aquí solo. Cuando mi amiga lo dijo, recordé que aquí había otro problema. Javier probablemente también estaba asqueado por el hedor, y se levantaba la parte inferior de su camiseta para abanicarse y respirar. Al vernos mirarlo de repente, por un momento pareció un poco avergonzado. Bajó rápidamente el dobladillo, fingiendo que no había pasado nada. Retiré la mirada y dije fríamente, no pasa nada, él no morirá incluso si yo muero. Mi amiga, sorprendida, tan impresionante es. Asentí ligeramente, en mi vida anterior, vivió más que yo. Al ver que mi amiga no parecía muy convencida, levanté el arma y le disparé a Javier. La expresión de sorpresa de mi amiga se congeló en su rostro. No pasó nada. Mi arma se había encasquillado. Mira, así es. Ya sabía que este sería el resultado, así que simplemente guardé el arma en mi espacio con indiferencia y continué. En mi vida anterior, era simplemente un error ambulante. Sin importar el nivel de evolución de los zombies que encontrara, siempre lograba escapar milagrosamente. ¡Wow! Mi amiga mostró una expresión emocionada. Entonces formar equipo con él sería invencible. Mostré una sonrisa benevolente. No eres la primera pequeña querida que tiene esa idea. Si la suerte de un equipo es fija, entonces él solo posee el 100% de ella. Mi amiga, entonces sus compañeros anteriores. Todos murieron. Mostré una sonrisa serena. Todos muertos. Asterisco 10. Los cadáveres en la piscina seguían ardiendo, sin signos de extinguirse. Revisé brevemente las armas restantes en mi espacio. Como era de esperar, esta batalla casi había agotado una buena parte de mis ahorros. Ir a Ruijin para reabastecerse era cada vez más urgente. Javier claramente todavía estaba conmocionado por haberme disparado sin razón hace un momento, así que solo nos miró irse y no nos siguió. De vuelta cerca de la villa, el fuego del dragón de fuego había disminuido considerablemente. Fuera del muro perimetral, los cadáveres de los zombies se apilaban formando un río serpenteante de muerte. Ataqué una cuerda bajo sus axilas y, usando la motocicleta, los arrastré uno por uno a un terreno baldío para quemarlos todos juntos. Los cadáveres se descomponían rápidamente bajo el calor del verano. Teníamos que asegurarnos de limpiarlos antes del mediodía del día siguiente. Esta noche parecía interminable, especialmente después de encontrarme una y otra vez con la misma persona en el camino. Javier, hola, Javier, qué coincidencia, Javier. Como puedes ver, simplemente vamos en la misma dirección. Así que podrías por esta vez no apuntarme a la cabeza con tu arma. Mi amiga terminó de limpiar a los zombies antes del amanecer. En la entrada, se sacudió con disgusto los restos de su cabello, se quitó el traje de combate y lo tiró en el porche, diciendo enfadada, en un momento como este, debería encontrar a 8 o 10 chicos guapos para que se bañen conmigo. Al verme esperándola en la entrada, se sintió muy conmovida, y dijo con entusiasmo, que se bañen con nosotras. Javier, desde la esquina, tenía una expresión de total sorpresa. Al venir no mencionaron que alojarse una noche incluía este servicio. ¿Por qué te quedas parada en la puerta? Mi amiga, extrañada, se cambió de zapatos y entró unos pasos. Miró fijamente al joven frente a ella. No, tú. Javier apretó los dientes, mostrando una mirada firme de sacrificio. Yo, puedo. Mi amiga se acercó y le tapó la cara a Javier, luego me miró recelosa. Abrí las manos, ya lo advertí. ¿Advertiste qué? Advertí el silencio. Asterisco 11. Él también va a Ruijin. Llevé a mi amiga a un rincón y bajé la voz. Pero nosotras también vamos a Ruijin. Mi amiga reflexionó mirando en dirección a Javier. Entonces, ¿cuándo os liasteis vosotros dos? Le giré la cara. Hablemos en serio. Si vas solo, es modo fácil. Entonces, según la ley de la conservación de la energía, si su viaje es fácil, ¿a dónde fue todo el peligro? Así que todas las demás rutas inevitablemente serán. Mi amiga, nunca supe que te gustaba ese tipo. Al ver mi expresión de me rindo, que se acabe todo, mi amiga finalmente se puso seria. Entendido, modo infierno. Muy gráfico. Asentí satisfecha y luego expliqué. Hemos gastado muchas armas. Ir a Ruijin a reabastecernos es urgente. No podemos esperar a viajar en horarios diferentes a los suyos.
así que la opción con menor coeficiente de riesgo es ir con él. Mi amiga se frotó la barbilla, convertir el riesgo incontrolable en riesgo controlable. Acto seguido, vio en sus dedos las costras endurecidas de sangre y restos de carne que se había quitado. Aunque mañana la tierra explote y los zombies hagan fila para comerme el cerebro, ahora mismo voy a ducharme. Sin dejar lugar a réplicas, mi amiga se dirigió corriendo al segundo piso sin volver la vista atrás. Javier la siguió de cerca, con una expresión de sacrificio total, y agarró la manta del sofá. Sin pensarlo, saqué una daga de mi espacio y se la lancé. «Siéntate». La daga impactó en el brazo del sofá en un ángulo extraño y rebotó rápidamente hacia mí. Con total naturalidad en el rostro, alcé la mano, atrapé la empuñadura en el aire y la guardé de nuevo en mi espacio. Javier no se movió, sino que me miró con una expresión muy extraña. Es cierto, ya había expuesto mi habilidad espacial en el momento de vida o muerte. A menos que Javier fuera ciego, era imposible que no se hubiera dado cuenta. Y las mutaciones de los supervivientes comenzaron a manifestarse recién en el 4.º año del apocalipsis. Incluso en ese entonces, sin la protección de un equipo poderoso, era muy fácil convertirse en objeto de estudio y caza. Finalmente, Javier habló. ¿De dónde sacaste tantas armas? Era más directo de lo que esperaba. Es un truco, dije mintiendo descaradamente. En realidad, soy maga. Llegados a este punto, ya no me molestaba en buscar una excusa que sonara bien. Aunque sacara a relucir la mecánica cuántica, nadie creería que alguien puede sacar una escopeta de cañón corto de casi 1 metro del bolsillo así nomás. Calculé mentalmente las armas restantes en mi almacén. Eran suficientes para matar a un zombi mutado de nivel A. Javier no debería ser más difícil de matar que eso. Puse la mano en la funda del arma y elegí una masa de acero de 3 aristas, la más manejable, preparándome para atacar por partida doble en cualquier momento. Javier dijo un poco sorprendido y un poco contento. Entonces en realidad somos casi colegas. ¿Qué colegas pueden ser un ídolo y una maga? Estaba un poco perpleja. En realidad, soy un chamán. Amartillé el arma, y esbocé una sonrisa ante su chiste. Más te vale que lo seas. Lo soy de verdad. De repente, descolgó de su cintura una pequeña pandereta vieja que parecía un adorno. Y entonces, abrió la boca y cantó con una auténtica tonada chamánica. El sol se pone tras la montaña occidental. El cielo se oscurece. Todas las familias cierran sus puertas. De cada 10 casas 9 están con candado, solo hay una cuya puerta no está cerrada. Me quedé boquiabierta. Javier se entusiasmó cada vez más cantando. Con la mano izquierda tomó el tambor del rey Wen, con la derecha sostengo el látigo para convocar espíritus. El tambor del rey Wen está fijado con madera de sauce, fijado con los periodos Qianlong y Kaerion. Vale, ya está bien. El desarrollo de la trama era simplemente desconcertante. ¿Acaso la reinserción laboral de los ídolos es tan difícil? Javier, sin embargo, no se sentía satisfecho. En realidad, también se puede acompañar con un poco de baile, así, quizás pensando que la ropa manchada de sudor y sangre dificultaba sus movimientos, simplemente se quitó la camisa. En mi momento de desconcierto, Javier tomó la pandereta de nuevo. Apenas hizo el gesto inicial estándar, salté inmediatamente del sofá. Suficiente, suficiente. Agarré la ropa y se la puse desordenadamente. ¿Acaso tenéis algún tipo de enfermedad profesional? No podéis vestiros bien al actuar. Javier, en cambio, se asustó por mi movimiento repentino, retrocedió un paso y gritó, «Espera, eso ya es otro precio». Mi amiga, en ese preciso momento, bajó de ducharse por las escaleras. Nuestras miradas se encontraron. El tiempo pareció ralentizarse de repente, y los alrededores se sumieron en un silencio abrupto. Abrí la boca. Mi amiga ya entrecerraba los ojos. Emitió un sonido con la lengua, «Que juegue tan pervertido». *12. Para ahorrar tiempo, solo descansamos un día antes de comenzar el viaje a Ruijin. Como siempre, mi amiga manejaba. Los asientos traseros habían sido desmontados y se habían colocado suministros diversos. Pero todo esto era una cortina de humo, los bienes más valiosos seguían en mi espacio. Recostada en el asiento del copiloto, entrecerré los ojos y marqué cuidadosamente las armas que planeaba comprar esta vez. Mi amiga, en cambio, echó un vistazo al espejo retrovisor. Seguí su mirada y asomé la cabeza por la ventanilla para mirar hacia atrás. En medio del polvo que se levantaba, una silueta borrosa seguía detrás, no muy lejos. Era Javier, que nos acompañaba en su motocicleta. Obligadas por la ley de la conservación de la suerte, después de discutirlo, mi amiga y yo le dimos el estatus de afiliado externo. Solo esperábamos llegar sanas y salvas a Ruijin para luego, como dicen, los montes y ríos permanecen, cada uno por su lado. Justo en ese momento, el dron transmitió el video grabado al frente. Mi amiga se acercó y miró la tableta. ¡Qué borroso!
Mejor cambiemos al modo fotografía. Con el cambio en el campo magnético en el apocalipsis, los drones civiles comunes veían sus funciones más limitadas en áreas con mayor densidad de zombies. Solo algunos modelos especialmente modificados o los militares sufrían menos afectaciones. Pero estos dos tipos casi no circulaban en el mercado. Sin embargo, poseer maquinaria de alta precisión implicaba también contar con talento humano de élite, y estos dos solían encontrarse solo en los equipos más poderosos. Dado que la gran mayoría no los tenía, el hecho de que nosotras tampoco los tuviéramos no era una desventaja. Y, con la aparición de varios tipos de habilidades especiales en etapas posteriores, los equipos de nivel medio preferían reclutar a personas comunes que hubieran desarrollado habilidades. En ese entonces, circulaba la teoría de que las habilidades de alto nivel podían sustentarse, pero yo morí en las primeras etapas de la evolución de habilidades, cuando los portadores registrados todavía eran en su mayoría de nivel primario. Las fotos aéreas del dron se actualizaron de nuevo. Esta vez, la resolución era mucho más clara que antes. La frontera entre Ruijin y la ciudad te parecía una nueva tierra de nadie. Entre pastizales y estructuras desoladas y en ruinas, se distribuían grandes áreas de sombras negras. Eran zombies incontables. De repente, toqué un espacio vacío en la pantalla. La horda de zombies en esta dirección ha sido dispersada. ¿El parque industrial de Ruijin? Este lugar solía ser la ruta más rápida hacia la ciudad, aparte de la autopista. Al principio del apocalipsis, incluso un equipo de 2 como el nuestro podría haber salido ileso. Pero después de un año de zombies descontrolados, el número de zombies, que crecía exponencialmente, había convertido el lugar en una zona de exclusión vital. Y, sin embargo, alguien había logrado abrirse paso a la fuerza. Cerré la pantalla plegable y miré a mi amiga. ¿Nos arriesgamos? Mi amiga guardó silencio un momento. Que quede claro, nunca he tenido buena suerte. La miré de reojo. Mi amiga no pudo contenerse y mostró una sonrisa especialmente desenfadada, cambiando directamente de dirección. La hermana generalmente confía puramente en su habilidad. El coche, a toda velocidad, pasó entre zombies dispersos. Abrí la radio y saludé alegremente. Afiliado externó. ¿Sigues vivo? Entre la estática, la voz de Javier llegó breve, vivo. Corto. La ruta ha cambiado. ¿Sigues? En la áspera voz electrónica se mezclaba el sonido del viento. Pasó un rato antes de que la voz masculina llegara entrecortada. Todo bajo las órdenes de la jefa. Corto. Asterisco 13. La ruta del parque industrial de Ruijin no nos era desconocida. Condujimos hasta la carretera principal. Cuanto más nos adentrábamos, más evidentes eran las huellas de una fuerte supresión de fuego. Bajo la cúpula del cielo, los edificios en ruinas se alzaban de forma irregular. En las descoloridas paredes blanquecinas aún quedaban las marcas de quemaduras de balas y proyectiles. Los zombies en la arteria principal eran sorprendentemente escasos, pero el cada vez más intenso olor a putrefacción impedía que nadie bajara la guardia. Quizás al oír el movimiento del coche, los zombies errantes comenzaron a agruparse instintivamente hacia nuestra posición. Como todavía teníamos a un afiliado externo detrás, mi amiga no evitó el contacto y pasó directamente por encima del grupo de zombies que bloqueaba el camino. El contacto del parachoques modificado y las llantas con la carne, huesos y sangre no produjo mucho traqueteo, pero la carne podrida y la sangre salpicaron inevitablemente el parabrisas. Mi amiga, con calma, usó el limpiaparabrisas para apartar esa materia putrefacta y viscosa. Cada vez que pasa esto, me siento como una asesina en serie despiadada. No, sacudí la cabeza. Nosotras no producimos cadáveres, solo somos transportistas de cadáveres. Mi amiga contuvo la risa, sé más precisa, somos descomponedoras de cadáveres. Mientras bromeábamos, el radar del coche sonó una alarma. No hay camino. Aunque la arteria principal de 6 carriles del parque industrial estaba bloqueada en su mayor parte por vehículos abandonados y cadáveres, debería haber espacio suficiente para que pasara un coche. Quizás lo bloquea otro vehículo. La situación más adelante estaba completamente oculta por una decena de zombies. Mi amiga redujo la velocidad y no se atrevió a avanzar imprudentemente. Los drones comunes en un lugar como este eran casi inútiles, así que me puse de pie y abrí el techo solar. Apenas asomé la cabeza, los zombies, como si vieran carne viva en una lata, se agolparon con más entusiasmo hacia el coche. Voy a explorar el camino. Mi amiga, al darse cuenta de mi intención, se desabrochó inmediatamente el cinturón e intentó agarrarme, pero falló. Laura, que te den, vuelve aquí. Mi tío es el tío Ma del orfanato, así que técnicamente tenemos el mismo tío. Me impulsé para salir por el techo solar, lo pensé un momento y luego me incliné para meter medio cuerpo de vuelta en el coche. Mami. Mi amiga vio Trog mi plan y lo rechazó sin pensarlo.
La nueva bomba de glicerina explota 3 segundos más tarde de lo previsto y su radio de explosión es muy inestable. Solo 3 segundos. Son suficientes para que esperes en la puerta del infierno a que te queme el dinero fúnebre. Me mordí el labio. Entonces recuerda quemarme mucho, también quiero vivir una vida de lujo y derroche. Mi amiga se rió con rabia, sacó algo y me lo tiró a la cabeza. Sueña. Vive 100 años, maldita sea. Te quiero, Muax. Lo agarré rápidamente y volví a trepar al techo del coche. Dentro de la caja antichoque había varios frascos de vidrio del tamaño de un pulgar. Los frascos color ámbar aún conservaban etiquetas no completamente removidas, con caracteres complejos y una pequeña calavera negra, tosca y peligrosa. Saqué los frascos y los guardé en mi espacio, luego me agaché y me recosté sobre el techo del coche, mirando a los zombis que se acercaban con entusiasmo. El viento silbaba en mis oídos, dispersando el aire caliente y fétido que se elevaba del suelo. Efectivamente, el camino al frente estaba bloqueado, pero no era por una gran horda de zombis o coches abandonados, sino por un hoyo profundo de 2 metros de ancho. No se sabía qué había pasado aquí, pero había cortado la única salida disponible. ¿Qué pasa? La voz de mi amiga llegó a través de los auriculares Bluetooth con una distorsión sutil. De pie en el techo del coche, noté que los zombis que llegaban de todas partes se agolpaban cada vez más. El sólido vehículo era como una última isla, a punto de ser engullido en este océano de carne y sangre. Sonreí levemente. Martina, ¿qué quieres cenar? Mi amiga sacó un pirulí y se lo puso en la boca, mirando al frente con expresión relajada. Laura, ¿te has dado cuenta de que en realidad casi nunca me llamas por mi nombre? Así que, se volvió y me miró a través de la abertura del techo solar. ¿Estamos atrapadas aquí hasta morir? No supe cómo describirlo, así que simplemente activé la compartición de visión. El chip inyectado en mi cuerpo antes del apocalipsis, después de una actualización, finalmente había activado algunas funciones con sensación tecnológica. Compartir visión era una de ellas. Mi amiga frunció los labios. Aquí han hecho un hoyo tan profundo. Quizás conectó con alguna tubería subterránea. La marea de zombies aún no ha abandonado la ciudad T. Si damos la vuelta ahora y nos encontramos con ellos, básicamente no hay posibilidad de sobrevivir. ¿Y las otras rutas? Abrí el mapa tridimensional virtual. Había varios desvíos junto a la arteria principal del parque industrial, pero aún más callejones sin salida bloqueados. En más de un año, no muchos equipos intentaron tomar un atajo por la zona industrial para llegar a Ruijin, pero no habían desaparecido por completo. Para entrar a Ruijin por otra salida, a menos que abandonemos el coche. Mi amiga frunció el ceño, y su mirada de repente se volvió decidida, pues lo abandonamos. Dicho esto, se desabrochó el cinturón de seguridad y bajó del coche. Javier también llegó en su moto en ese momento. ¿Pasó algo? Bajé del coche, y justo cuando me preparaba para responder, vi a mi amiga cerrar de un portazo mientras apuntaba con el arma hacia el joven desconcertado. Mi compasión llega hasta aquí. Baja ahora. Javier no había reaccionado aún cuando una bala pasó rozando la parte superior de su cabeza. Supe que iba en serio, bajé rápidamente del coche y le agarré el brazo. Calma, mami, todavía no hemos llegado a ese extremo. La expresión de mi amiga era seria y obstinada. Si solo una de nosotras puede salir, esa persona debe ser tú. No es, pero ella, en cambio, me agarró del hombro. No sé cómo esta chica, que normalmente parece una pequeña figura de acción, podía desatar tanta fuerza. Incluso no podía moverme por un momento. Me miró fijamente y explicó con calma su acción. En este tipo de tramo, nuestro coche no puede avanzar. Si insistimos en movernos juntas, solo podremos cruzar la zona de zombies a pie. Una moto no me da mucha más seguridad. Tú eres diferente, tienes una rica experiencia en combate individual, puedes llegar viva a Ruijin con ella. Y tú, mi amiga soltó mi mano, cruzó los brazos y se apoyó en la parte inferior de la puerta del coche, señalando con la barbilla hacia donde estaba Javier. Nos quedaremos en el coche, esperando a que encuentres ayuda y regreses. Javier, ¿así que alguien puede decirme qué está pasando? Asterisco 14. Sabía que mi amiga estaba mintiendo. Apostaba a que yo sobreviviría. También sabía que era imposible que encontrara a alguien dispuesto a venir al parque industrial a rescatar a nadie. Incluso había obligado a Javier a quedarse, eliminando por completo cualquier peligro potencial para mí en el camino. Cariño, acepto tu reconocimiento de mis habilidades, pero nadie puede separarnos. Abracé con fuerza a mi amiga y, aprovechando su descuido, la empujé de nuevo al coche. Pisa el acelerador a fondo. En 3 minutos gira a la izquierda en el tercer cruce. No te detengas sin importar lo que veas. Luego, di unos pasos, me volví y pasé el brazo sobre el hombro de Javier. Estrella de la suerte, requiso la moto y a ti. Tomé el casco, me subí a la motocicleta y, de paso,
saqué un subfusil de mi espacio y se lo lancé al joven. Javier, sentado atrás, parecía desconcertado, pero su movimiento para atrapar el arma fue fluido. ¿A quién disparamos?, preguntó. Me coloqué el casco. ¿A quién se acerque? La motocicleta emitió un fuerte rugido. Sin el coche modificado abriendo camino, los zombis que se acercaban por delante estaban a la vista. Después de que sonaran los disparos de Javier, conduje la motocicleta con destreza entre la multitud de zombis que se agolpaba. La Endeavor carrocería era como una daga afilada, abriéndose paso a la fuerza a través del grupo de zombis. Los zombis evolucionados quizás también podían discernir que, comparado con esa máquina gigantesca, nuestro lado era claramente mucho más débil, así que, uno tras otro, cambiaron de objetivo. Al ver la situación, pisé el acelerador a fondo. La moto zigzagueaba incesantemente entre los vehículos abandonados que formaban barricadas, llevando a los zombis detrás de nosotros hacia el tercer cruce como si voláramos una cometa. Como era de esperar, el tercer cruce también estaba completamente bloqueado. Miré hacia atrás a los zombis que nos perseguían incansablemente y le dije a Javier, cuéntame el tiempo. Javier parecía haberse acostumbrado a este tipo de cooperación y respondió con calma. ¿Con qué precisión? Segundos. La expresión del joven se quedó rígida. Le di una palmada en el hombro. Prepárate, cuenta regresiva de 1 minuto. Y no olvides cubrirme. Dicho esto, con un chirrido corto y agudo, salté de la moto y me metí bajo los coches apilados. Javier se quedó paralizado medio segundo, con una expresión de estar volviéndose loco, apretó el gatillo del subfusil con una mano y rápidamente agarró el manubrio de la motocicleta. El sonido de las balas silbando en el aire, mezclado con los alaridos de los zombis, se acercaba cada vez más. Me quedaba poco tiempo para operar. Tumbada bajo el coche, contaba en silencio el tiempo mientras sacaba cuidadosamente las bombas de glicerina de mi espacio. 46, 45. Después de colocar la primera, levanté la cabeza desde entre los huecos del coche. ¿Cuántos segundos? Javier, urgentemente, apartó el cañón del arma y gritó, las ardientes canciones populares son nuestra expectativa. Era el ritmo de esa canción viral que fue popular un tiempo. Contaba el tiempo. Eso significaba que aún quedaba casi medio minuto. Gateando y arrastrándome, entré bajo otro coche, y mientras operaba, me esforzaba por pensar en cosas sin sentido para calmarme rápidamente. El parabrisas del coche de la izquierda, ni siquiera se rompió con un golpe así, definitivamente es de buena calidad. Y la llanta de aquel coche de allí, maldita sí. Detrás de ese coche en realidad había colgado un coche eléctrico solar. ¡Qué desperdicio! Eres la nube más bella en mi horizonte. La voz de Javier de repente subió de tono, supe que el ritmo estaba por terminar. Mientras me metía bajo el último coche, de repente se escuchó una explosión violenta no muy lejos. Una ola de calor, mezclada con fragmentos de piedra y metal, me envolvió por completo. Hasta el suelo tembló incesantemente. Era el primer coche donde había colocado el explosivo, que había detonado. Mi corazón latía demasiado rápido, mis movimientos manuales se volvieron mecánicos. Listo. La segunda explosión llegó inmediatamente después. El calor abrasador que llegaba en oleadas casi me quemó la piel. No me atreví a demorarme, me deslicé como un pez desde abajo, me di la vuelta y corrí hacia Javier. ¿Sé cuántos segundos faltan? Javier había vaciado el cargador y ahora agitaba salvajemente el cañón del arma, realizando ataques físicos indiscriminados contra los zombis que se acercaban. Ya no tenía nada de imagen, gritaba a todo pulmón, la postura más bella de todo el cielo. La cuenta regresiva de 1 minuto había terminado. Era un ídolo top, después de todo, ni siquiera se le quebró la voz. Agarré a Javier y lo subí a la moto. En el instante en que sonó la última explosión, una bestia de acero familiar irrumpió a toda velocidad entre el espeso humo. Mi amiga había pisado el acelerador a fondo, abriéndose paso a la fuerza a través de los escombros de la explosión. Las ondas expansivas aún no se disipaban cuando los alaridos de los zombis ya se sucedían. El fuerte estruendo casi despertó a más de la mitad del parque industrial. Aún no había terminado. Los parques industriales suelen construirse en zonas suburbanas y apartadas, y las infraestructuras periféricas suelen estar poco desarrolladas. Esto significaba que, aparte de la carretera principal de conexión, las salidas en otras direcciones habían sido desde hacía tiempo devoradas por la maleza desbordante. Esas hierbas podían crecer hasta la altura de una persona. Si el coche se averiaba en un lugar así, las consecuencias serían impensables. Al ver que no tenía intención de reducir la velocidad y subir al coche, Javier me pidió un cargador nuevo y, sentado en la parte trasera, cargó el arma en silencio. Inusualmente, me remordió la conciencia. Acercándome en la moto hacia donde estaba mi amiga, le dije, súbete al coche, agárrate a las tablas de recuperación colgadas afuera y entra por el techo solar. Javier abrió mucho los ojos,
¿Y luego esperar a que ella me dispare? Cierto. La compasión de mi amiga la agotó en su vida anterior. Así que desplegué el mapa virtual, calculé la distancia y pisé el acelerador una vez más. Entonces continuemos. Javier, ¿continuar con qué? Preparados. La moto giró hábilmente hacia el montón de coches chatarra enredados en la entrada. Yo me bajé con agilidad. 3, 2, 1, canta. El vasto horizonte es mi amor. Repetí la táctica. Con una operación al límite, logré detonar con éxito los obstáculos que bloqueaban el camino. Luego, arrojé los explosivos restantes en los arriates a lo largo del camino. La primera ola de zombies que nos perseguía fue la primera en recibir el bautismo de fuego. Por un momento, la carne y la sangre volaban por todas partes, y el hedor llenaba el aire. Javier se colgó el arma a la espalda y, a tirones, me subió de nuevo a la motocicleta. Las explosiones eran ensordecedoras. Por un momento perdí un poco la audición. Solo veía su boca abrirse y cerrarse, perturbando mi mente que empezaba a embotarse. Cállate primero. Instintivamente, le pellizqué los labios. Los labios de Javier tenían algunas pieles levantadas, que rasposas en la mano. Me senté en el frente, saqué otro casco de mi espacio y me lo puse. Javier levantó la visera de mi casco. Delante no hay camino. Con calma, pisé el acelerador a fondo. El señor Luzum dijo, en el mundo no había caminos, pero tras pasar mucha gente se convirtieron en senderos. Detrás del tercer cruce había una zona fabril cercana a la salida. Si podíamos cruzar esta fábrica, podríamos desviarnos por la distancia más corta y volver a la carretera principal. ¡Alto! De repente, un grito furioso sonó en mi auricular. Me quedé paralizada y, instintivamente, pisé el freno. Mi amiga, conduciendo la bestia, embistió brutalmente los restos del coche que bloqueaban el camino frente a nosotros, mientras bajaba la ventanilla, casi asomando medio cuerpo por ella. Encontré un camino. Suban todos al coche, maldita sea. Asterisco 15. Las ideas de las personas a menudo coinciden sin previo acuerdo. Como ahora, justo en el muro del patio de la zona fabril detrás del cruce de 3 caminos, había una enorme brecha lo suficientemente grande para que pasara un coche. Dentro de la brecha había un edificio de 2 pisos con una altura de casi 10 metros. Y en la pared del primer piso del edificio, había un agujero del mismo tamaño. Parecía haber sido abierto por la fuerza desde el exterior hacia el interior. Este tipo de impacto aterrador definitivamente no era algo que un coche familiar común pudiera lograr. Al relacionarlo con las marcas de supresión de fuego que vimos al venir, incluso sospeché si era obra del distrito D, donde estaba Diego. Ahora que el centro de distribución crecía cada vez más, si querían establecer una zona segura, primero tenían que eliminar a los numerosos zombies circundantes. Pero, por las marcas dejadas en el camino, no parecía una limpieza que comenzara desde Ruijin hacia el exterior. Más bien parecía una brecha abierta desde el exterior hacia el interior. Una técnica de ruptura tan profesional y contundente. Si no era por una emergencia, entonces los recién llegados no traían buenas intenciones. Y esta última posibilidad era claramente mayor. No creía que un equipo capaz de abrirse paso en una tierra muerta terminara en la misma situación sin salida que nosotras. Y el papel del centro de distribución después del apocalipsis era evidente para todos. Probablemente ya había facciones impacientes por actuar, con la mirada puesta en Ruijin como una acción con potencial. En el apocalipsis, esto era algo común. El establecimiento de cada zona segura era el resultado final de un juego de poder entre múltiples facciones. Los conflictos y las bajas eran inevitables. Después de todo, solo bajo la supresión armada absoluta de la facción en el poder, la zona segura tendría una seguridad verdadera. Pero como futuro gobernante del distrito D, Diego en ese momento era solo un pequeño líder de una unidad armada. El cambio e integración del poder, aparte de llevar mucho tiempo, requería más que nada oportunidades irrepetibles. Quizás este no era el mejor momento para venir a Ruijin. Mi amiga condujo el coche con cuidado a través de la brecha. El sol abrasador gradualmente quedó bloqueado afuera, y el aire se volvió más fresco. Adentro no era muy brillante. En el enorme taller las marcas de los neumáticos eran caóticas. Parecía que más de un coche había pasado por aquí. Javier estaba física y mentalmente agotado, agachado atrás con una apariencia de víctima maltratada. Sintiéndome culpable, me senté en el asiento del copiloto, saqué una botella de bebida energética que había guardado y se la lancé. Gracias, jefa, hasta me dan paga. Javier la recibió como un tesoro, sus ojos brillaban de alegría y una estúpida inocencia. Lavé mi conciencia en secreto. Con la suerte de este ex-ídolo top, estos 2 días luchando junto a mí quizás fueron la mayor adversidad que había experimentado en su vida. No pude evitar recordar mi yo de mi vida anterior en el equipo de avanzada. Nuevo esclavo del apocalipsis,
Limpiar 10 metros cuadrados de zombies costaba solo un pan con carne en lata caducada. Mi amiga, por su parte, todavía estaba enfadada, sin concederme ni una mirada. Querida, mi amiga, con el rostro serio, camarada Laura, una y otra vez recurres al heroísmo individual, la organización está muy decepcionada contigo. Junté 3 dedos, ya me he examinado profundamente y me arrepiento sinceramente. Por favor, denme otra oportunidad para enmendarme. El coche ya casi llegaba al final del taller, solo necesitábamos romper la débil chapa de acero para salir del parque industrial por la puerta trasera. Demasiado bien ha salido todo. ¿No te parece un poco extraño? Como era de esperar, mi amiga asintió ligeramente. Demasiado anómalo. Desde que entramos aquí, sorprendentemente no hemos visto ni un solo zombi. Dejé mi expresión de broma y me puse alerta con el arma en mano. De repente, el coche rebotó muy levemente, como si hubiera pasado sobre alguna piedra menuda, tan leve que no valía la pena mencionarlo. Me estremecí. Mis años de instinto rozando la muerte me hicieron abrir la ventana y disparar hacia debajo del coche sin dudar. GRRR. Le di. Una pequeña criatura negra y podrida salió furiosa desde debajo del coche y saltó al parabrisas delantero. Con razón estaba tan tranquilo aquí, resulta que escondía un zombi mutado. ¿Qué demonios es esto? Mi amiga intentó quitarlo con el limpiaparabrisas, pero este movimiento lo enfureció aún más. Emitió un chillido y golpeó el cristal violentamente con sus extremidades delanteras. No tenía lo que se consideraría manos o pies normales, los extremos de sus apéndices eran solo masas de carne carbonizada, que salpicaban un líquido espeso y fétido con sus movimientos bruscos. Por suerte, habíamos visto monstruos más asquerosos y retorcidos no hacía mucho, así que este pequeño no causó mucho pánico, pero pronto nos dimos cuenta de que, efectivamente, las cosas no eran tan simples. El líquido de su cuerpo es altamente corrosivo. El revestimiento especial de la superficie del coche no podía resistir este líquido. Una vez que corroía la chapa de acero interior, sería difícil repararlo. Al ver que los puntos de corrosión en el capó aumentaban, la expresión de mi amiga se volvió grave. Este coche era como nuestra segunda vida, un gran contribuyente que nos permitió sobrevivir tranquilamente hasta el segundo año del apocalipsis. No podemos seguir así. Saqué el equipo de protección y me preparé para salir por el techo solar a resolver el problema. Mi amiga me detuvo con calma, tranquila. Con mirada decidida, agarró firmemente el volante, agarraos bien. Dicho esto, pisó el acelerador a fondo. La fuerte sensación de empuje en el asiento vació mi corazón, seguida de una gran sacudida. El polvo estalló instantáneamente desde el frente. Mis órganos internos sintieron que se iban medio segundo. Cuando el polvo frente al coche se disipó, vimos que el pequeño monstruo, junto con el parachoques delantero, estaba incrustado en la pared compacta. Mi amiga, sin cambiar de expresión, se desabrochó el cinturón con calma y bajó del coche. Voy a echar un vistazo. Juntas. Temía que el monstruo atacara de repente, así que bajé rápidamente del coche y la seguí. El pequeño monstruo estaba completamente deformado por el impacto, pero seguía vivo. Donde debería estar su cabeza también había una masa negruzca. No se distinguían rasgos faciales, solo una boca muy abierta, emitiendo un sonido extremadamente desagradable. Más líquido resumaba de sus extremidades y torso, desprendiendo un olor extremadamente fétido e irritante. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que en realidad era bastante pequeño, y no parecía muy peligroso. Mi amiga, sin querer complicaciones, levantó el arma y disparó. La bala salió volando instantáneamente, pero rebotó directamente en su piel. Las balas normales simplemente no podían penetrar su cuerpo. Mi amiga intentó disparar a otras partes de su cuerpo, con el mismo resultado. El pequeño monstruo se debatía con más fuerza, e incluso en sus contorsiones soltó algunos sólidos parecidos al carbón. Curiosa, con una rama, cuidadosamente acerqué uno. Mi amiga observó un rato y de repente me agarró y nos alejamos. Ponte la máscara antigás. Ese líquido no es su arma en absoluto, es alguien que intenta disolverlo con eso. Asterisco 16. Un monstruo invulnerable a armas. Un líquido altamente corrosivo. Mi amiga y yo nos miramos, claramente pensando en la misma posibilidad. Sujetos de prueba. Otra vez sujetos de prueba. La piel del pequeño monstruo ya estaba completamente corroída por el líquido, imposible de encontrar evidencia similar a un código. Y, además, ahora mismo alguien intentaba destruirlo. Debería ser un mono cangrejero. Javier, sin saber cuándo, también había bajado del coche, pálido, agarrando la puerta del coche tambaleante. Estos monos son pequeños, y su fisiología genética es muy similar a la humana, por lo que son los monos de experimentación más comunes. Intenté buscar alguna pista en la cabeza carbonizada del pequeño monstruo. De repente, me di cuenta de un problema,
¿No eras un ídolo? ¿Cómo sabes esto? Una vez participé en una película de terror. El equipo alquiló varios de estos monos. Era escéptica, pero mi amiga confirmó su suposición. Definitivamente son dientes de primate. Con la rama, tenté un poco más su cuerpo, y efectivamente vi dientes en su boca negra como boca de lobo. Si lo imaginaba como un mono, entonces estos comportamientos tenían mucho más sentido. ¿Y ahora qué hacemos? Lo pensé, podríamos quemarlo. Mi amiga negó con la cabeza. El líquido contiene una alta proporción de ácido clorhídrico concentrado, eso puede volatilizarse. El ácido del pequeño monstruo ya había comenzado a corroer el parachoques delantero del coche. Si no encontrábamos la manera de matarlo por completo ahora, pronto él nos mataría a nosotros por completo. Déjame intentarlo. Javier ya se había recuperado, como si hubiera tomado una decisión, se acercó un poco más a mí. ¿Me prestas tu cuchillo? No me negué, saqué el sable tan de mi espacio y se lo di. La hoja recién afilada tenía un brillo frío especial. Javier agarró la empuñadura, se acercó lentamente al monstruo. La afilada hoja rozó suavemente la superficie de la piel. El pequeño monstruo de repente se debatió con más fuerza. Sus alaridos se hicieron más fuertes. La expresión de Javier era sombría. De repente, se inclinó bruscamente hacia adelante. Una gran fuerza hizo que la hoja perforara la piel ligeramente hundida del rostro del monstruo, penetrando en su cerebro. El grito desgarrador cesó abruptamente. Javier no sacó el cuchillo, solo caminó hacia nosotras con expresión impasible. Estaba muy curiosa. Justo cuando iba a preguntarle cómo lo hizo, él me agarró del hombro. Javier, con el rostro serio, su pecho se elevaba y bajaba violentamente. Finalmente, abrió la boca. Hace un momento, Blair. Me sentí tan asqueada que no pude evitar empezar a Blair también. Cuando terminamos de vomitar, nos dimos cuenta de que mi amiga, con la máscara antigás puesta, estaba examinando el cadáver del pequeño monstruo. Laura, mira esto. Mi amiga había sacado algo del cuerpo del monstruo, con una expresión de total asombro. Me acerqué y vi que era una piedra del tamaño de una uña. La piedra había sido lavada con agua, aunque pequeña, se podía ver que era una fluorita bastante bonita. ¿Por qué aparecía fluorita en el cerebro de un sujeto de prueba? Fluorita. De repente, mi amiga me agarró la mano. Laura, quemémoslo. Algo pasó por mi mente en un instante, y de inmediato entendí lo que quería decir. Es bastante lamentable, quemémoslo. Después de lidiar con el cadáver del pequeño monstruo, finalmente salimos del parque industrial antes de que el sol se pusiera. Comparado con los peligros dentro del parque, el resto del trayecto podría describirse como sin contratiempos. Incluso encontrarnos con bandidos que bloqueaban el camino para cobrar un peaje nos pareció hasta agradable, y nos ocupamos de ellos con especial dedicación. Nos equivocamos. Les damos todas nuestras cosas. Por favor, no nos maten. Miré los suministros manchados de sangre en el suelo, que habían sido robados, y con una sonrisa, levanté el cañón de mi arma. No se preocupen, fue cosa de un momento. Asterisco 18. Llegamos al centro de distribución cuando aún era de día. Después de mostrar nuestros pases en la entrada, nos despedimos brevemente de Javier. El joven sonreía, nos saludó con la mano y se dio la vuelta sin decir una palabra de despedida. Después de todo, en el apocalipsis, el primer encuentro con muchas personas suele ser el último. Mi amiga y yo estacionamos el coche y, como de costumbre, fuimos primero a la bolsa de intercambio y alquilamos un puesto. Esta vez no nos encontramos con Diego, pero fuera de la bolsa vimos un lugar donde intercambiar puntos de vida. Los puntos de vida son una moneda virtual que circula en el centro de distribución, utilizada principalmente para la vida diaria de los residentes permanentes. Sin embargo, eran bastante nuevos y aún poca gente los usaba. Mi amiga y yo, solo por seguir la corriente, también cambiamos algunos, planeando darnos un lujo más tarde en el comedor. Pero el intercambio de armas no fue muy exitoso. Las armas de fuego en manos de individuos son básicamente herramientas para salvar la vida, no se sueltan fácilmente. Después de recorrer la enorme bolsa de intercambio, solo obtuvimos unas cuantas cajas de balas y un radar de matriz en fase que parecía una chatarra. Pero esto ya lo esperábamos. Después de todo, no siempre se encuentra a un tipo como Diego, que no escatima en armas. Mi amiga estaba ocupada comprando una nueva ronda de ingredientes químicos, y a mí me asignaron ir a reservar asientos en el comedor. Apenas entré cargando el radar que parecía una luz de relleno, vi un pequeño grupo de gente alborotada en una esquina. Justo cuando sentía curiosidad, un grupo entró detrás de mí. Vaya, hablando del rey de Roma. Diego entraba con su gente a comer, y justo cuando iba a saludarlo, vi la vestimenta de esos hombres. Eran soldados regulares del distrito A, y el que iba al frente, por su rango, parecía de alto grado. Al recordar lo sucedido en el parque industrial,
Estaba segura de que estaban relacionados. Frente a dos ejércitos opuestos, para evitar ser arrastrada, inmediatamente controlé mi expresión y, como una transeúnte más, cargando el radar, me preparé para encontrar una mesa lo más lejos posible. Oye, chica, pero antes de que pudiera alejarme, una voz sonora me detuvo. El comedor de repente se quedó en silencio. El hombre alto y fornido pasó por delante de sus compañeros, me agarró de la muñeca y, con gran entusiasmo, dijo, «Eres tú, chica». Mi cerebro, paralizado, comenzó a funcionar con dificultad. «¿Don Antonio? ¿El herido que rescatamos en la ciudad N hace unos meses?» El hombre, extasiado, «Sí, sí, sí. Chica, ¿qué quieres comer? Don Antonio te invita». «No, no, no. No quiero tener nada que ver con los soldados regulares». Una voz intervino de repente, aliviando mi incomodidad. «¿Quién es?» Era el soldado que había entrado al principio con Diego. Probablemente el jefe enviado esta vez por el distrito A. El hombre tenía una voz refinada y una apariencia muy culta, lo que en el apocalipsis resultaba algo peculiar. Don Antonio, riendo, presentó, «Jefe, esta es mi salvadora». Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Es realmente increíble». Al notar la mirada inquisitiva del hombre desconocido, rápidamente desvié el tema. «¿Y Luis? ¿Esta vez no actuó con ustedes?» Don Antonio negó con la cabeza. «El capitán fue de misión a las montañas. Quizás involucraba algún secreto». No entró en detalles. En ese momento, el hombre educado volvió a hablar. «Ya que es amiga de don Antonio, entonces sentémonos a comer juntos». Dicho esto, miró a Diego, que había permanecido en silencio. «Seguro que el capitán Diego no se molesta, ¿verdad?» «Diego, me molesta». «Bien hecho». Saltaba de alegría por dentro, pero en mi rostro mantenía una expresión de decepción. «Entonces nos veremos cuando el destino lo permita». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, temiendo que si me demoraba un segundo más, no podría contener la risa. En ese momento, Diego salió con el radar. Volví a cargar con ese montón de chatarra, pero Diego no se iba. Se me ocurrió algo, medité mis palabras y lo aconsejé. «Creo que esta vez ganarás tú. Después de todo, tú eres el futuro gobernante del distrito D. Diego, antes del apocalipsis, una vez participé en una competición contra Luis». Yo, confundida, ¿por qué cambia tan rápido de tema? ¿Cómo es que Luis, que está en las montañas, sale a colación? Diego tosió y finalmente hizo la pregunta que tanto había esperado. ¿Qué trajeron esta vez? Hablar de esto sí que me despierta. A la primera vez, desconocido. A la segunda, amigo. La cantidad de armas que Diego intercambiaba cada vez me hacía dudar si realmente había tomado un arsenal completo. Después de terminar el asunto oficial, me despedí del hombre con alegría. Diego parecía querer decir algo más, cuando de repente alguien pasó a mi lado y me metió una bolsa de caramelos en la mano. Eso era algo raro en el apocalipsis. Le agarré del hombro, el joven se inclinó ligeramente hacia atrás y me guiñó un ojo. ¡Qué casualidad! Era Javier. ¿Es una nube de tormenta? Dios mío, sin duda un ídolo predestinado. Parece que quien causó revuelo en el comedor antes también era él. Saqué un caramelo y se lo di, luego tomé otro y se lo lancé a Diego, que estaba en las escaleras. Diego jugueteó con el caramelo. «Conoces a mucha gente. En todas partes hay amigos». Agité la bolsa de caramelos, me di la vuelta y le saludé con la mano. «En el futuro habrá aún más, acostúmbrense». Asterisco 19. Antes de salir de Ruijin, nos encontramos de nuevo con ese hombre del distrito A. No traía guardias, parecía realmente una coincidencia. Pero en cuanto abrió la boca, nos dimos cuenta de que salir esta vez probablemente no sería tan simple como imaginábamos. «Laura, Martina, ustedes son el único equipo que salió con vida del parque industrial después de ese incidente». El hombre aún sonreía con calma y elegancia. Asintió ligeramente, con esa cortesía natural de quien ha estado en una posición alta durante mucho tiempo. «Permítanme presentarme de nuevo. Soy el director general del Grupo de Investigación Especial del Distrito A, Adrián. En nombre del Departamento de Investigaciones Especiales del Distrito A, las invito a unirse a esta operación. Código, Canes». En los primeros tiempos del apocalipsis, cuando la mayoría de los supervivientes aún luchaban por sobrevivir, poder trabajar en un lugar así era el sueño de muchos. Pero, habiendo renacido, nosotras solo queremos sobrevivir el mayor tiempo posible. El hombre parecía haber anticipado nuestro rechazo. Ni siquiera intentó persuadirnos más. Solo, con una sonrisa, nos vio arrancar el coche para irnos. El coche comenzó a moverse lentamente. A través del espejo retrovisor, para mi sorpresa, vi sus labios moverse, como si dijera algo. «Wieye, meet». Instintivamente, repetí las palabras hasta formar la frase. «Wieye meet eventually». Al final nos volveremos a encontrar.